Hola, darles la bienvenida a facundolozano.com de nuevo aquí. Esta vez tenemos como invitado a Matías O'Kelly. Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buenos días. Buenos días para algunos, buenas noches para otros, depende en el horario que lo vean. Bueno, hoy vamos a conocer la historia de Matías. Contanos, Mati, quién sos y actualmente a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Matías Kelly y actualmente soy secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de Argentina. ¿Cómo llegaste a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social? Bueno, yo los últimos años me desempeñé como director ejecutivo de Ayoca, en el Cono Sur. Ayoca es una organización internacional, y en el último año trabajé también codirigiendo Ayoca y codirigiendo Sistema B, que es una organización también latinoamericana que promueve un nuevo tipo de economía, ¿no? Las empresas con impacto socioambiental integrado. Y bueno, me propusieron, allá por fin del 2015, me propusieron sumarme al equipo del Ministerio de Desarrollo Social, teniendo en cuenta que no vengo de la vida política ni de la gestión pública. Tuve algunas dudas, pero finalmente terminé aceptando y empecé esta aventura que ya lleva casi 3 años. En tus inicios de lo que es tu carrera profesional, no sé, allá el día de 20 y pocos, ¿qué decisiones fuiste tomando que sentís que fueron importantes para después, bueno, trabajar como director de Ayoca, Sistema B, y terminar hoy donde estás? Bueno, varias cosas. Yo en general explico, si se quiere, mi carrera como identificando algunas líneas. Digo, por un lado la línea del estudio, que siempre en general fui como variando mucho. Digo, fui a muchos colegios, después estudié varias carreras, y en general fui trabajando de las distintas carreras que iba estudiando. Por otro lado, en lo laboral, trabajo desde soy muy joven, muy chico, en distintas cosas, desde cosas que tienen que ver con gastronomía, no sé, mozo, barman o ayudante de cocina, hasta fundar una empresa en el 2004 de logística y comercio exterior, habiendo pasado por algunas empresas o por algunos otros empleos. Y una tercera línea que me convoca más en lo personal, que tiene que ver con el bien común o el trabajo social. Me tocó con un amigo formar fui scout cuando era más chico, y después me tocó formar una organización una ONG no gubernamental que trabajaba inicialmente en comedores y en asistencia a personas en situación de vulnerabilidad social, y después algunas otras líneas como microcréditos, como huertas, como educación, y después fui variando hacia los negocios inclusivos, entonces las 3 líneas se iban cruzando a veces, se iban separando otras veces, así que como muy, si se quiere, abierto a lo que iba viniendo, ¿no? Yo venía a otro trabajo o aparecía una oportunidad, y yo en general iba como abriéndome a esa posibilidad o a esa situación, y ahí se fue como desarrollando hasta ahora esa carrera, ¿no? Y eso de estar abierto y de ver hacia dónde iba o cómo se iba desarrollando todo, ¿te era de manera natural, te era sencillo? En general, digamos, presiones del entorno o comentarios ayudaban, favorecían ese estar abierto a lo que venía, o no tanto? Bueno, en general fue el mismo entorno el que fue generando esas oportunidades. Como yo decía, bien en la línea de lo laboral, como decía, fui trabajando desde que soy muy chico, entonces
digo, un trabajo me fue, si se quiere, llevando a otro y otro a otro. Y entonces era un poco ese entorno de familia, amigos, conocidos, que iba como abriendo el juego para nuevas oportunidades. Ese abrir el juego se iba transformando o se fue transformando en una especie de camino que me fue llevando al principio a trabajos más por necesidad, y después ir pudiendo elegir hacia qué rumbo quería llevar. Después fue bastante vinculado, si se quiere, o relacionado con las carreras que iba estudiando. Digo, estudié gastronomía y hotelería, entonces laburé en un hotel primero como maletero y después en una empresa, en un proveedor de hotelería que vendía maquinarias y insumos. Después empecé a estudiar comercio exterior, entonces trabajé en algunas empresas en el área de comercio exterior. Y me iba llevando hasta que, bueno, en un momento me decidí a crear mi propia empresa en comercio exterior. Era el tema que me convocaba en ese momento, y bueno, llevamos adelante una empresa de transporte internacional y algunos otros servicios para importadores y exportadores, y en el medio armamos una empresa de internet con unos amigos que, bueno, y de ambas empresas o las vendí o me salí por establecer, como si se quiere, nuevos paraguas. Y te diría que mi último paraguas ahí fue como el bien común como concepto. Entonces decidí que aparte de lo que quisiese desarrollar como empresario, como funcionario o como empleado, quería que el bien común sea lo que ordene y oriente mi trabajo. Así que a partir de ahí fue como que tuvo más, mi carrera estuvo más orientada todavía a integrar, ¿no?, lo que yo decía como empleo y mi vocación social. Entonces, la integré en un camino que incluyó a Yoka, incluyó Sistema B y ahora incluye el trabajo en desarrollo social, ¿no? ¿Cómo es tu mirada sobre las carreras universitarias? ¿Cuán vigentes están? ¿Cuán vigentes son? ¿Y cuánto ayudan o no a las personas a desarrollarse en el mundo profesional desde su vocación? Bueno, no lo tengo claro en términos generales. Sí te puedo contar mi propia experiencia, que tiene que ver con haber estudiado muchas carreras. Yo empecé haciendo el curso de ingreso para agronomía en una universidad privada. Después no ingresé a esa carrera, pero empecé a estudiar una carrera que era Administración de Empresas Hoteleras y Gastronómicas, con mucha salida laboral o muy dinámica en términos de salida laboral, y era una universidad que tenía mucha cosa práctica que me parecía súper interesante. Tuve algún acercamiento a la vida religiosa, si se quiere, tuve ahí un tiempo de discernimiento respecto a la vida religiosa, y después empecé a estudiar, o un poquito antes, empecé a estudiar comercio exterior. Y ya cuando iba por tercer o cuarto año de la carrera, tercer año de la carrera, armé una empresa yo de comercio exterior, entonces decidí ir dejando. En general las carreras que fui estudiando las fui aprovechando lo que yo consideraba que quería aprovechar, y después no terminé. De hecho no tengo una carrera universitaria, no terminé ninguna carrera universitaria. Después viajamos y cuando volví hice un curso largo o corto, depende de cómo lo veas, en el IAE de dirección de pequeñas y medianas empresas. Fue interesante porque tenía en ese momento como muchas materias cortas, súper prácticas y como muy orientadas al mundo de la empresa, y a mí me hizo muy bien, me gustó mucho. Y después eso me dio la idea de que tenía ganas de hacer un MBA, y sin haber terminado una carrera universitaria postulé a hacer un MBA en Ditela, y hice un MBA. Me faltan un par de materias que también digo, como
interrumpí porque no siento como la necesidad de terminar por terminar, sino de ir captando las necesidades o los conocimientos que yo voy necesitando. Por lo tanto, ese es como un poco mi recorrido, que es mucho más a la carta, si se quiere, no sé cómo decirlo, pero por supuesto que es mi experiencia, cada uno tiene su experiencia y algunas personas yo sé que la universidad los moldea, los ordena, a otras personas les da un eje, a otras personas no, los saca de eje, qué sé yo. Digo, me parece que tiene que ver con cada experiencia, cuenta la mía, digamos, y por supuesto que no me parece una experiencia mejor ni peor que ninguna, es la mía y yo siento que llegué a esta instancia con los conocimientos, con la experiencia y no, con la identificación de algunos saberes, habiendo leído un montón, habiendo hecho un montón de cosas. Pero bueno, es mi experiencia, ¿no? Es como si fueses sido tu propio ministro de Educación, digamos. O sea, yo voy a tener estas experiencias, tanto en el mundo, entre comillas, por ahí del pensar y el mundo del hacer, ir creando empresas, ir recorriendo materias de distintas carreras. Y esta formación a la carta, o por ahí a tu gusto, cuando vos fuiste, ¿sentís que te abrió más posibilidades que las que te cerró? ¿O cuál es tu opinión respecto a eso? Sí, yo igual soy bastante respetuoso con valorar la experiencia de cada uno, ¿no? En mi caso, bajo mi contexto, que probablemente hay gente que pueda estudiar y trabajar, a mí me costaba un poco más estudiar y trabajar, por lo tanto, en general le puse más foco al trabajo que al estudio, por una cuestión probablemente de necesidad pero también sé que hay personas que hacen un esfuerzo extraordinario, se reciben y les viene muy bien y les hace muy bien y les funciona muy bien. Y en mi caso, como decía también antes, fui como estando abierto a ir captando cuáles eran las cosas que yo tenía ganas de estudiar o cómo las quería estudiar. Me resultó más intenso y más complejo el foco en una sola cosa, como comercio exterior o administración o lo que sea. Y me pareció bastante más interesante en mi caso tener materias con menos tiempo, más intensas, con mucha bibliografía, con mucha práctica y con mucho foco, pero más cortas, ¿no? El MBA o los programas de dirección de empresas tienen como esa lógica. Yo tengo una característica también que soy un poco, me cuesta mucho concentrarme, estoy un poco más desenfocado y profundizo menos en un tema. Hay gente que le gusta o que necesita o que sabe más. No tiene que ver con la experiencia de cada uno. A mí en ningún momento de mi carrera, hasta hoy me pasó, pero a otro también le puede pasar, que alguien me haya dicho, no te voy a contratar, o no te voy a dar tal negocio, o no vas a tener tal oportunidad, o el emprendimiento no me va a ir bien, por no haber tenido tal o cual carrera, o por no haber terminado tal o cual carrera. No me pasó a mí, pero también entiendo que a otra persona capaz que le puede pasar. Entonces, en general, me parece que las experiencias no son como transitables, no sé cómo, no transitables, como que las experiencias creo que son de cada uno y cada uno la tiene que vivir y ver incluso los resultados en términos de proceso y de suceso, ¿no? A mí me parece que los procesos son muy importantes y esto es lo que me pasó a mí y así es como lo viví yo, ¿no? Es como si la experiencia fuese tan personal que no fuese transferible. O sea, lo máximo que podemos hacer es dar un testimonio, pero en la vivencia de esa propia experiencia está como la gracia o la riqueza de la misma. Y ¿qué podrías, o cuál es tu opinión, por ejemplo, para esa persona que por ahí piensa, dice, pero ¿y si hago esto? ¿Y si me equivoco? ¿Y qué es lo correcto, no lo que está bien? Y como que está en esa duda de entre porque no sé lo que está bien, porque no me puedo anticipar al futuro, termino no eligiendo, y a su vez eso es una decisión en sí misma. Sí, dos cosas. La primera es que, no sé de quién es la frase, pero en general yo soy bastante
o estoy bastante de acuerdo que la experiencia es mi máxima autoridad, ¿no? En general, yo tiendo a creer mucho en lo que me pasa, ¿no? O tiendo a priorizar mucho qué es lo que me pasa a mí, y entonces lo que me fue pasando fue lo que, a lo que más fui haciendo caso, en general, o al menos trato de hacerlo, ¿no? No siempre sale. Y después me parece que una cosa interesante es ir como teniendo una cuota de riesgo o de arriesgar, ¿no? Me parece que es importante como que si va a salir mal, que salga mal, y si va a salir bien, que salga bien, pero ir haciéndolo. Entonces me parece que eso es muy potente, y te diría que en todos los niveles. Digo, a mí me toca trabajar con personas en situación de vulnerabilidad social que se aferran a una idea, se aferran a un proyecto y le ponen todo su amor, todo su compromiso, toda su energía, y les va espectacular. Y lo mismo personas, no necesariamente en situación de vulnerabilidad social, que cuando uno hace las cosas con mucha energía, con mucho amor y con mucha... no, con esa cuota de riesgo, me parece que tiene una parte ganada. Por supuesto que eso no implica que vaya a ir bien necesariamente, eso no implica que no va a haber dificultad, que el proceso es complejo y que hay idas y vueltas y hay pasos para adelante y pasos para atrás, pero nada, con esa certeza de que cuando uno hace las cosas desde adentro y con todo su amor, digamos, tiene algunos casilleros ganados. Yo tiendo a creer que cada uno de nosotros es muy bueno para algo, ¿no? Todos nosotros tenemos algo que nos diferencia de los otros y que uno puede ir nutriendo. Y lo importante es que ese algo esté adentro, ¿no? Como que uno no lo vaya a buscar afuera. Entonces, el colegio, la universidad, las experiencias, lo que deberían ir haciendo, o al menos lo que intento es que vayan nutriendo algo dentro mío, que después yo pueda servir en función de eso, ¿no? Y poder contagiar eso que tengo yo, o poder construir un mundo mejor con eso que yo tengo. Y para mí eso es como el sentido del bien común, ¿no? Hay algo en lo cual yo soy bueno y que puedo ir nutriendo y me puedo ir capacitando y puedo ir experimentando. Y cuando eso mismo yo lo pongo en función de un otro, lo pongo en función del mundo, lo pongo en función del servicio, me parece que entran como en una especie de baile ahí, como de situación muy potente. Por lo tanto, digo, siempre como volver ahí, ¿no? A escucharse a uno. ¿Y qué cosas consideras importantes hacer, pensar, procesos que sean o que a vos te hayan servido vivir para conectar con eso de que cada uno, con eso de que para qué cada uno es bueno? O sea, ¿cómo lo descubro? Bueno, yo creo que es como un proceso de, no me acuerdo quién, este concepto de cuando uno se escucha, o cuando uno escucha afuera, y cuando uno se escucha y cuando uno escucha afuera termina obedeciendo, ¿no? Entonces me parece que al final del día como tratar de escucharse y de autoconocerse, ¿no? O de conocerse a sí mismo. Y ese proceso de conocerse a sí mismo puede tener 1000 caras, ¿no? Puede ser preguntarle a los otros, escucharse a sí mismo, como ir iterando, ¿no? Es una palabra que yo no conocía y la empecé a escuchar hace algunos años, esto de ir iterando, ¿no? Y primero pruebo algo, y si funciona bien, y si no, pruebo con otra cosa, y después con otra cosa, ir en un proceso de ir haciendo y aprendiendo en ese proceso del hacer. Me parece que va por ahí. En ese mismo proceso de hacer, ¿qué habilidades o qué competencias desde el mundo profesional de hoy pensás que es interesante que una persona se vaya entrenando? Mira, yo soy bastante, en ese sentido, soy Ashoka, esta organización en la cual me tocó trabajar, que básicamente lo que ha hecho en los últimos años es identificar emprendedores sociales y acompañarlos en el devenir de sus proyectos o de sus ideas o de sus programas. Y una de las cosas que a mí me parece muy interesante que hizo Ashoka fue
como identificar algunas habilidades de estos emprendedores sociales que en algún punto los hacen mejores emprendedores sociales, ¿no? Digo, para hablar de mí, me parece que en este caso es como bastante más potente. Entonces, la primera habilidad que plantea Yoka es una nueva concepción del liderazgo, ¿no? Entonces, me parece que el liderazgo, y no necesariamente estoy hablando de estar frente a un grupo, digo, ¿no? Como el liderazgo, el trabajo en equipo de equipos, ¿no? Como esta mirada ya no del trabajo en equipo, sino el trabajo de equipo en equipos, que hace que la permeabilidad sea mucho más profunda, que hace que sea más liviano también el propio equipo, y eso va a tener como muchas células trabajando. El hacer, ¿no? La iniciativa, si se quiere, me parece una habilidad muy importante. Y quizás la más importante de todas es la empatía, ¿no? Como poder captar qué le pasa al otro y poder actuar en consecuencia, ¿no? Como una especie de compasión. Porque después, esas habilidades que para mí son las habilidades como más potentes, después se van nutriendo o se van como mezclando con las habilidades que en general son más naturales y que están dando más vuelta. Pero me parece que estas habilidades, digo, el trabajo en equipo, el liderazgo, la acción, la empatía, son habilidades que, por cierto, deberíamos enseñarles incluso a los niños, ¿no? Cada vez más, estas que se llaman habilidades sociales, los economistas llaman habilidades blandas, mal llamadas habilidades blandas, son las habilidades que al final del día uno se da cuenta que son las más importantes a la hora de llevar adelante, por ejemplo, proyectos, ¿no? ¿Y qué sentís que nos falta por ahí como sociedad para entrenar o para, entre comillas, enseñar o favorecer el aprendizaje, en realidad, porque hay muchas de estas habilidades que parecen venir con los niños? O sea, los niños suelen tener cierta empatía y desarrollar cierta percepción más bien natural. Un poco citando a Ken Robinson, por ahí es como que la escuela, como hoy la tenemos concebida, o el aprendizaje, más nos termina deseducando en eso que favoreciéndolo. ¿Qué sentís que nos falta para que este tipo de habilidades sea muchísimo más común en las aulas? Bueno, me parece que de vuelta, yo creo que estamos yendo hacia eso. Creo que el rol de la escuela, el rol de las organizaciones sociales, de las ONGs, el rol de la virtualidad, de plataformas digitales, me parece que esos son canales que están al servicio de un paradigma, ¿no? Y yo creo que ese cambio de paradigma está sucediendo. Incluso vuelvo a Yoka porque me parece que es interesante esta mirada de si se quiere, de promover emprendedores sociales, es una mirada un poco estática, ¿no? Frente a la mirada de promover que cada uno de nosotros es un agente de cambio, que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de cambiar su mundo y cambiando su mundo puede cambiar el mundo, o de cambiar el mundo. Entonces, me parece que lo que falta es que se vayan dando los procesos y que se vayan cambiando algunos paradigmas, como el paradigma de la educación, el paradigma de la empatía, de las habilidades sociales, y como en otra línea, como en otro ámbito, el paradigma de la economía social o el paradigma de la economía en términos como esta redefinición del éxito en los negocios. Digo, me parece que lo que va a ir pasando es lo que ya está pasando, ¿no? Hoy por hoy, digo, los padres que tenemos hijos, en general intentamos educarlos en una mirada de vuelta, sabiendo que los contenidos más duros, más técnicos, no son suficientes y que es necesario educar a nuestros hijos para poder tener herramientas de transformación, que es lo que al final del día necesitamos para cambiar el mundo, ¿no?
en este nuevo paradigma, y según lo que venís hablando, ¿cómo concebís vos el éxito? Bueno, no lo sé. En principio me imagino una persona exitosa que al final de cuentas es una persona que se escucha a sí misma y va orientando esto que también planteaba antes de sus capacidades con cómo puede ponerlas a servicio del mundo. Entonces me parece que por ahí está el caminito del éxito. El éxito en términos de vuelta más humanos, ¿no? Pero no me imagino el éxito medido en dinero o en recursos. Me parece que eso es algo más viejo. Pero sí, como hay que ser cuidadoso cuando uno plantea estos paradigmas de éxito, no olvidar a aquellas personas que no la están pasando tan bien, que necesitan más acompañamiento o más educación o más contención para poder estar en una situación que la saque de un lugar de pobreza, ¿no? Entonces, me imagino el éxito de eso, es como escuchando mucho a cada uno escuchándose y pudiendo actuar en consecuencia de eso que escucha. Y también me imagino el éxito medido mucho más personalmente que universalmente, ¿no? Digo, el éxito para vos es distinto del éxito para mí, que el éxito para otro. La vara del éxito me parece que es bastante más personal que universal. Porque de verdad, si vos te escuchás a vos y entendiendo tu contexto y tu capacidad y tu posibilidad y tus oportunidades, medirte con la misma vara que mido, me parece que no viene al caso. ¿Qué hábitos serían cruciales o fundamentales en esto de irse escuchando a uno mismo para determinar el propio parámetro de éxito, si querés? Bueno, a mí los hábitos me cuestan un montón en general. Soy bastante... sí, la realidad es que en general los hábitos a mí me cuestan mucho. Entiendo que para algunos el hábito podrá estar en el silencio, podrá estar en la meditación, podrá estar en esa conexión. Me parece que esos son hábitos que de vuelta no hablo 100% por mí, porque la verdad que a mí me cuesta mucho, pero me parece que es por ahí. Después el hábito de hacer, me parece que es un hábito hacer y equivocarse. Lo más barato posible para poder validar hipótesis, ¿no? Y ese me parece que es al final del día un hábito que para los emprendedores es muy importante. O sea, hacer sabiendo que fallamos, todos nos equivocamos todo el tiempo, y que eso nos hace ir como descubriendo el camino, ¿no? Y que probablemente en ese camino está el éxito, ¿no? Como siguiendo ese devenir. Me parece que un hábito poderoso es el hábito de la lectura, el de aprender cosas nuevas, ¿no? El hábito de estar siempre como atento a leer un libro, a ver algo, un documental, estar atento a eso me parece que es una herramienta muy poderosa. Pero de vuelta, insisto, yo no soy una persona que cultive los hábitos y es algo que me propongo habitualmente, así que, bueno, tengo que seguir esforzándome para poder de vuelta cultivar hábitos, ¿no? Que es tan importante. En este nuevo paradigma y hacia este éxito diferente o mucho más personal hacia donde vamos, ¿qué ideas o pensamientos, creencias sentís que nos abren posibilidades de acción? Igual me quedé pensando cosas que decías al principio de la pregunta. Creo que también el éxito debería tender a ser menos importante. Como me parece que tenemos que tener un poco de cuidado de medir las cosas en términos de éxito, ¿no? Como en términos de éxito, en términos de felicidad, son variables tan rotundas y tan absolutas que en el camino uno tiene momentos en los cuales se siente un poco más exitoso, un poco menos exitoso, en los cuales se siente más feliz o menos feliz.
Me parece que últimamente estoy como con algunas palabras. Yo en general me enamoro de a ratos de algunas palabras. Y en este momento estoy como en el momento del devenir, ¿no? El devenir es algo bueno, que justo en este momento se me viene mucho a la cabeza. Y el devenir es un poco eso, ¿no? Como estar atento a ese devenir, estar atento a lo que vaya pasando. Y de vuelta, y habrá momentos de mayor éxito, momentos de mayor oscuridad, momentos de mayor... Me parece que en esa atención de lo que está viniendo está la magia al final del día, ¿no? Cómo poder tomar eso que está viniendo, elaborarlo, trabajar, y lo dije varias veces desde que estamos charlando, pero mucho más pensando en el proceso que en el suceso, ¿no? A mí me cuesta mucho, y en general soy mucho más afín a los sucesos que a los procesos. Creo que en general somos más afines a los sucesos, pero darle tiempo a ese proceso me parece que es, o a los procesos en general me parece que es sano, ¿no? Es como que si esa conciencia de proceso nos llevase a sostener cierto devenir y a estar abierto, Sí, fluido. no, y estar abierto a lo que vaya pasando. Incluso, lo puedes poner como en la vida en general y en un proyecto, ¿no? A mí me ha pasado con proyectos que iban para un lugar y de pronto el devenir hizo que vaya para otro lugar y eso fue mejor que si me hubiese quedado como en mi cosa más rígida, ¿no? Me ha pasado en infinidad de casos decir, che, pero esto no era tanto lo que queríamos hacer. Nosotros queríamos trabajar en un concepto, no sé, en una ONG de desarrollo, de crédito, de proyectos productivos. Entonces abrimos ese juego y todo empezó a ir por ahí. Y después como captamos que en realidad había otra enseñanza por otro lado o venía la cosa por otro lado y fuimos hacia ese otro lado. En tanto el paraguas, en tanto los valores, en tanto como haya una línea conceptual que ordena, me parece que ese devenir hace la diferencia, ¿no? Me parece muy interesante este concepto porque a la vez como que nos abre la posibilidad de hacer algo mucho más orgánico y cómo va sucediendo. Y cuando hablas también de, bueno, o sea, tener una línea, entre comillas, conceptual o de valores interna, ¿qué tres valores o pilares edifican tu línea conceptual interna? Mira, yo en general, estoy viendo mi cuaderno, porque en general en mi cuaderno tengo algunas cosas que me van marcando, que me vienen, que lo abrazo, que intento. Entonces, ahora estoy en el devenir, si se quiere, pero el anterior tenía que ver con la osadía, ¿no? Como con esa osadía de arriesgar y de ir un poco más y de arriesgar. Para mí el propósito como eje me parece de hacer las cosas con sentido. Y tengo una amiga que se llama Mai Gropo que dice, y que a mí me transmitió esta costumbre de que frente a un desafío, ella me dijo a mí, yo lo intento hacer, me pregunto al servicio de qué me estoy poniendo, ¿no? Entonces, digo, tengo una duda, y al servicio de qué me estoy poniendo, ¿no? Ese propósito para mí es muy sano. Bueno, el silencio que un poco decía antes, la ética, ¿no? La ética me parece un valor incontrastable y como muy ordenador. Bueno, la compasión y también depende del contexto, ¿no? Pero la templanza, para poder, la osadía y contemplanza es como una especie de cosa con más sentido, ¿no? Digo, la osadía, pero con la templanza de poder transitar esa osadía. Y al final del día, para mí, en el centro de mis valores, en mi caso está la fraternidad o el bien común,
¿no? Es lo que contiene o sostiene. Y transitar la oscuridad. Digo, esto que lo estoy diciendo mucho más como intención que como realidad, ¿no? Es como, digo, el día a día es duro, es difícil, es oscuro, es tenso, digo, el miedo se apodera. Digo, el día a día de un funcionario o el día a día de un emprendedor o el día a día de director de una organización o el día a día es complejo y me parece que está bueno estar en el cielo, porque si no parecería como que soy monje budista y ni mucho menos, digamos, ¿no? Y en este día a día que hoy estás transitando en tu devenir, me parece muy interesante el concepto que traes. ¿Al servicio de qué te estás poniendo? Bueno, en principio intento ponerme al servicio del bien común. Y transito a esta experiencia intentando ponerme al servicio del bien común. Ese es como el eje, si se quiere, tiene que ver con eso. ¿Cómo te mantenés conectado a ese eje interior? En esto que vos decís, se ve la vorágine del día a día, es complejo, a veces se transita un proceso de oscuridad y es no todo, momentos de luz o cosas así. ¿Cómo te permitís tener ese momento de reconectar con eso, orientarte en tu quehacer diario con eso que vos sentís como propósito? Sí, debería, pero no lo hago, tener momentos de silencio, ¿no? Pero me cuesta mucho. Y lo primero que se me vino cuando lo planteabas es que tengo un equipo de trabajo que en general yo lo siento como muy consciente y con un nivel de apertura y con un nivel de confianza para poder decirnos ¿no? lo que nos estamos viendo entre nosotros, lo que nos está pasando, ¿no? Es como viajar en un barco y tener un equipo de mucha confianza, de pares. A mí me gusta mucho trabajar con pares. Digo, no me siento el jefe o que tenga una opinión mayor del resto. Y me siento como muy cercano a la idea esta como del macromanagement, ¿no? De trabajar con personas muy buenas, que saben mucho de lo que hacen, que les tengo muchísima confianza y en esa situación la realidad es que nos vamos cubriendo, acompañando, mirando unos a otros. Y bueno, y en mi caso me pasa lo mismo a nivel familiar. Para mí, por escándalo, mi familia es mi prioridad absoluta. Yo tengo 2 hijas bastante chicas y estoy en pareja, digamos, tengo una familia. Y le doy mucho espacio, le doy mucho lugar a compartir en familia, le doy mucho lugar a mi compañera, a mi mujer, para poder dar lugar al cómo me veo, cómo la veo. Digo, hay una cosa familiar que para mí me parece muy importante. Insisto, mi prioridad número 1. Pareciera haber coherencia en esto que vos decís, cómo darle prioridad a las cosas, cómo vos lo venís llevando a tu vida. ¿Eso fue siempre así? ¿Hubo momentos de incoherencia y vos decís, che, para esto no me está terminando de cerrar? O... Sí, ese momento de incoherencia lo veo todos los días, ¿no? Por eso decía al principio que nada es tan absoluto, ¿no? Digo, incluso en mi caso, digo, por un momento me siento que estoy en el camino correcto y a los 2 minutos me siento miedo por algo y a los 2 minutos siento tensión. Entonces, esa coherencia me parece, o incoherencia, me parece algo más a conquistar, algo conquistado, y eso creo que va a ser siempre así. Entonces uno está todo el tiempo como intentando lograr ese punto. Quizás a nivel macro, sí me pasó en mi vida que llegó un momento cuando tenía mi empresa y tecnología que me pareció importante integrar mi necesidad de trabajo social, si se quiere, con mi carrera, con mi devenir profesional, ¿no? Entonces,
y ese momento de integración creo que se sostuvo, si se quiere, en una mirada como de intentar darle más coherencia. Quiero que sea en función del bien común, ¿no? O para tratar de cambiar el mundo, por decirlo de alguna forma. Entonces ahí como uní la mirada en pos de una coherencia que de vuelta no tengo e intento conquistarla todo el tiempo, ¿no? En un momento hablabas de tu equipo de trabajo concretamente, la confianza que tenés, buscando ponerte en un nivel de pares y trabajar en esa dinámica. ¿Qué atributos pensás que son interesantes encontrar en otras personas, por ahí para que sean ese mismo equipo, entre comillas, de trabajo, pero puede ser un equipo de estudio, que vos generes un compañero para emprender, con los distintos equipos que vamos formando en la vida? ¿Qué atributos te parecen interesantes en un otro, digamos? Sí, a mí la primera cosa es que me parece importante que sea buena gente. Para mí es una característica muy importante. Me gusta pasar el día con buena gente, con gente que, igual que yo, por supuesto, que trata de hacerlo mejor para ser mejor persona. Para mí eso es lo primero. Lo segundo, si se quiere, tiene que ver con la confianza. Y lo tercero es que sepa hacer mínimamente lo que le va a tocar hacer, ¿no? Entonces, que tenga esa capacidad, que yo pueda tener como una situación más de confianza respecto a lo que está haciendo. Y la primera es que sea buena gente, buena persona. En mi caso, a la hora de elegir equipo es determinante, ¿no? Ok. ¿Y cómo lo medís? O sea, ¿cómo te das cuenta vos que esta es la persona buena gente, esta persona no tanto? Bueno, en el vínculo. Para mí el vínculo ahí es lo más importante. En general, cuando formo parte de un equipo, intento tener la mayor cercanía posible. Y en esa cercanía uno lo va descubriendo. Para mí la cercanía es un punto muy importante en el desarrollo de los equipos, estar cerca y poder como tejer situaciones tejer como situaciones de seguimiento, de acompañamiento, y en algún punto es como fomentar como el espacio de encuentro, ¿no? Y en ese espacio de encuentro uno puede ir captando, entender, o esto que digo, buena persona, poder entender que tenemos un objetivo común, que es el bien común. También entender la necesidad que para trabajar conmigo me gusta, o trabajar en estos equipos, es como dejar de lado un poco el ego y poner algo como más fuerte arriba. Y esto que te decía, ¿no? Como cada cual ponga desde lo técnico su granito de arena. Bueno, y sabiendo qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Cuando hablabas de los equipos, se me vino la palabra esta ego a la cabeza, después la dijiste vos, como si buscases más una cultura, digamos, de cooperar, de colaborar, sabiendo que todos nos equivocamos y nos vamos a seguir equivocando, pero en pos de este hacer, o por ahí como vos hablabas, de este paraguas, de esta visión más general u holística, donde todos puedan estar comprendidos y se sientan parte de entregarse desde lo técnico y por supuesto de esta apertura desde lo humano. Sí, estoy leyendo un libro que no me acuerdo cómo se llama, que habla de virtudes, ¿no? Y
y algunas yo creo que las inventa, digamos, pero como que no son virtudes lo que uno naturalmente o inicialmente plantearía como virtudes, pero habla de una que para mí a la hora te diría que de cualquier cosa es importante postularla, pero también en una negociación con un otro que busca un objetivo distinto al tuyo, digamos, o que es postular buena fe. Y la buena fe, que para mí es muy importante, porque si yo me siento en un equipo y postulamos buena fe, implica también que puede ser que lo que hablamos en esa mesa no se cumpla, por lo que sea, no importa, digo, porque no se pudo, porque no se hace, pero postular buena fe, digo, pero en algún punto plantea que, bueno, no pudimos, pero intentamos, o sea, no hay nada personal, digo, tratamos de hacerlo, pero no funcionó. Eh, y sin pensar que eso es algo de mala fe, ¿no? Digo, para mí postular buena fe es algo muy, muy importante. Sería un poquito mucho más esto de comprometerse con el proceso y buscar, lograr y soltar un poco eso de el suceso. Exacto, exactamente. Te metiste en el terreno de los libros y recién decías que te olvidaste del nombre este que estás leyendo, pero si te preguntase algunos libros de cabecera que una persona que está buscando rehacer o diseñar o comenzar su camino profesional, ¿cuáles deberían ser libros, o sea, entre comillas, que no puede dejar de leer? Yo no soy muy recomendador de libros, pero ¿por qué no? Porque me los olvido. Y en general leo cosas bastante, no sé, o sea, me viene a la cabeza el de Harari de Sapiens, que me gustó mucho, o este ahora que estoy leyendo eh, de Virtudes, de un francés que no me acuerdo cómo se llama, y antes leí alguna novela porque me aburro. La realidad es que, no sé, para un emprendedor te diría The Art of the Start, que es un libro de Guy Kawasaki que a mí me gusta mucho y me gustó mucho en su momento. Ahora eso creo que queda un poquito viejo, pero me pareció un libro que estaba bueno. Por mi trabajo me tocó leer hace poquito el libro de Eduardo Levi Cecchatti, el del futuro del empleo, creo que se llama así. Eh, no soy muy eh, de tener como claros ahí, eh, pero hay como un poco todo en general, ¿no? ¿Y qué recursos sos así de echar mano, más allá, no tanto de los libros, de no sé, películas, experiencias, personas? ¿A qué recursos recurrís? Eh, Y en general un poco a todo, ¿eh? Me gusta, digo, en general no soy muy dogmático, digamos. Digo, cuando tengo que agarrar un libro lo agarro, me gusta algún video, cosas de TED que me parece que pueden llegar a ser interesantes. Digo, no tendría ahora uno para decirte, eh, eh, pero te diría que no tengo así como claramente como una línea. Digo, soy de vuelta, esto que decía al principio, que soy un poco desordenado o multi, eh, hace que a veces sea como me agarro de distintas cosas. ok. Mati, ¿qué elemento animal o algo de la naturaleza te identificás? ¿Cómo? Se corta, perdón. ¿Con qué elemento, con qué animal de la naturaleza? Dale, no te escuché la pregunta, ¿eh? ¿Ahí me escuchas bien? No, te escucho, pero se cortaba. Te escuché todo Ta. el tiempo. ¿Con qué elemento o con qué animal te identificás? Bueno, no por no por mi característica, pero me gusta mucho. Yo soy piloto de ala delta, vuelo en ala delta y el vuelo de algunas aves, como la gaviota, la garza, me gustan particularmente, porque planean. Me gusta el vuelo y entonces me gustan esos animales. Sí, la garza te diría que es el animal que más me gusta como vuelo. Ok. Para ir cerrando, algunas ideas
tips, podemos llamarles, para personas que estén decidiendo o eligiendo sobre su carrera profesional, ¿qué les dirías? Eh, qué sé yo, hay tanta diversidad que en principio les diría que se escuchen, que se conozcan todo lo máximo posible, que prueben, que fallen rápido y barato, digamos, o que fallen como concepto, digamos, ¿no? Que no salgan a buscar una sola variable, ¿no? Como que no vayan a hacer las cosas por plata, que intenten ver cómo su proyecto se vincula con dejar el mundo mejor de lo encontraron, cómo puede ponerse su proyecto al servicio del mundo, cómo puede ayudar a resolver problemas del mundo, y eso les va a garantizar demanda, digamos. Y que no hay recetas, y que siempre está bien, digamos, ¿no? Como que si intentan ordenar, si intentan, digo, siempre va a estar bien. Como que hay que bajar como el nivel de necesidad de éxito. Ni para ganar plata, ni para cambiar el mundo, ¿no? Me parece que va por ahí. Ok. Bueno, Mati, nos quedamos con eso, nos quedamos con ese a disfrutar el proceso, con ir sintiéndose cada uno, percibiendo y tomando las decisiones mucho más por ahí siguiendo esa voz interior que algún parámetro externo de éxito, felicidad, dinero o cualquier cosa de Me afuera. parece que va por ahí. Me Okay. parece que va por ahí. Bueno, muchísimas gracias, Mati. Bueno, muchas gracias y lo que necesiten. Chao, chao.